Distinguidos estudiantes, reciban un cordial saludo de paz y bien. Recuerde que quien les habla es el profesor Rodolfo Enrique Matos Navas, tutor de esta asignatura estadística inferencial. Sean ustedes bienvenidos a esta clase número 8 de la semana 4 de su asignatura estadística inferencial, en la cual vamos a estudiar, pues como tema, la distribución fundamental de muestreo. Y como subtema vamos a entrar a ver lo que es o lo que son los estadísticos y las distribuciones muestrales. Bueno, para todos ustedes no es un secreto de que digamos que existe en estadística, cuando vieron su curso de estadística eh, descriptiva, aprendieron de que en estadística los investigadores que trabajan con datos o deciden trabajar con todos los elementos de la población o con una porción de ellos llamado muestra. Y dijimos, bueno, no voy a entrar en ese detalle porque ya lo hemos hablado en otras clases y también lo hemos trabajado en nuestro curso de estadística descriptiva. Sin embargo, les quiero comentar que cuando, digamos, el investigador decide por efecto de que la población es muy pequeña, decide trabajar con todos los elementos de la población, digamos que él tiene una serie de elementos o una serie de medidas denominadas parámetros. Los parámetros aprendimos de que eran características medibles de los elementos de la población, pues, y un parámetro podría ser la varianza, la desviación estándar, la media aritmética, que sabemos que la media es un promedio, la media geométrica, la media armónica, la media móvil, en fin, hay una cantidad de medias y otra serie de medidas, una, una proporción, es decir, hay una cantidad de medidas que se le pueden determinar a los elementos de la población. Pero cuando ya decidimos usar muestra, entonces utilizamos, ya el parámetro no aparece porque digamos que la muestra es nos permite hacer inferencias sobre los elementos de una población. Es decir, ya no estamos trabajando con el dato original. Recuerden que, por ejemplo, si una población tiene 10 datos y yo tomo 3 para investigarlos, pues ya con esos 3 datos que voy a investigar, pues lo que voy a hacer ahí es una inferencia del, del, del parámetro o una inferencia de lo que está pasando al interior de la población, sin tener que estudiar toda esa población. Entonces, en ese orden de idea, aparece lo que se denomina los estadísticos, cuando estadísticos o también llamados estimadores, cuando decidimos utilizar muestras. Y en ese orden de idea, o sea, toda la inferencia la cual vamos a estar realizando, la vamos a estar realizando con el estadístico y no con el parámetro porque no estamos estudiando la población como tal. En ese orden de idea, digamos que todo estadístico, recuerden que cuando yo decido, en el ejemplo que le acabo de colocar, una población de 10 elementos y de ahí voy a extraer 3, pues yo puedo, ahí tengo, dependiendo si la selección de la muestra se hace con reemplazamiento, con orden o o con orden sin reemplazamiento o sin orden con reemplazamiento o sin orden, en fin, con reemplazamiento, tal y cual como hemos aprendido, yo voy a tener múltiples, digamos, múltiples opciones o múltiples muestras, pero a la cual tengo que decidir por una sola, porque voy a hacer una sola investigación. Entonces, debo tomar una sola muestra. Entonces, básicamente, al tener un conjunto de muestras posibles, obviamente que puedo tener un conjunto de estimadores o estadísticos posibles. Y en ese orden de idea,
ese conjunto de estadísticos o de conjunto de estimadores me generan lo que se denomina una distribución, ¿verdad? Una distribución de ese estadístico muestral. Entonces, básicamente, acá les dejo el concepto matemático de lo que es un estadístico muestral y básicamente lo que es digamos, lo que significa ese estadístico. Pero recuerden que en palabras, digamos, más sencillas, sin tanto componente matemático, les puedo decir que un estadístico muestral no es más que la característica, ¿ok? La característica de los elementos o de los objetos que se encuentran al interior de la muestra. Es decir, básicamente, esta es una varianza muestral. Miren, observen. La varianza muestral, básicamente, yo tomo el dato, el dato puede ser la edad de las personas que están dentro de la población, le resto la media, ¿verdad? Y digamos que tomo la sumatoria al cuadrado de esa. Esto es lo que se llama una desviación. Las desviaciones al cuadrado, la sumatoria de las desviaciones al cuadrado sobre el tamaño de la muestra menos 1, el factor de corrección. Entonces, básicamente, es tomar la característica de ese fenómeno o de ese elemento de la muestra y, digamos, hacerle sus respectivos cálculos. Es básicamente lo que es un estadístico. Y como les decía, esas posibles estadísticos, como hay muchísimos, porque hay diferentes opciones de muestra, me generan una distribución. Y esa distribución de ese estadístico se le conoce como la distribución muestral o distribución de muestreo. Perdón. Básicamente, la distribución de muestreo, ¿qué es lo que es? Digamos, no es más que determinar la probabilidad de ocurrencia con el respectivo valor, ¿verdad? Que puede asumir el estadístico de la muestra. Básicamente es eso. Entonces, eso es lo que me ayuda a determinar la distribución de muestreo. Acá está el concepto, lo pueden leer tranquilamente y con más calma. Entonces, voy a hacer un ejemplo digamos, un ejemplo que no es real y que no aplica en la vida real, pero es un ejemplo para evidenciar, para mostrarle cómo, digamos, la existencia de los estadísticos dentro del proceso de selección de muestra y cómo esos estadísticos van asumiendo valores y sus respectivos valores adquieren una probabilidad. Y eso es lo que se denomina la distribución muestral. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la distribución muestral de un estadístico. Suponga que un supervisor tiene a su cargo a 6 empleados, ¿ok? Cuyas experiencias, esta medida en años de trabajo son, cogió al primero y le preguntó, ¿cuántos años de experiencia tienes? 2 años de experiencia en el trabajo, perfecto, 2. Digamos que sea un trabajo de operario de máquina, operario de máquina. ¿Cuántos años tienes tú operando máquinas? 2 años. El primero se le anotó 2 años. Segundo, ¿usted cuántos años de experiencia tiene? 4. 6, 6, 7, así sucesivamente. Es decir, este es un individuo A o B y este es un individuo C, ¿ok? Y así sucesivamente. Cada uno de estos es un individuo distinto y emiten los años de experiencia que tienen. Y esa es la población. ¿Por qué? Porque el señor supervisor nada más cuenta con 6 trabajadores. Entonces, a todos le preguntó. Si de allí decide sacar una muestra, digamos, por eso les digo que no es un ejemplo real, porque con una población de 6 elementos no es necesario sacar muestra. Pero digamos que decidimos sacar una muestra de tamaño 4, ¿sí? De estos 6 elementos. O sea, van a quedar 2 personas que no van a ser parte del estudio. Entonces, se toma una muestra de 4. ¿La idea cuál es? Vamos a determinar la función de probabilidad de la distribución muestral de la media. Ahora les explico qué significa eso. Entonces, en este caso,
la distribución muestral, digamos, porque estamos hablando del comportamiento de un estimador o un estadístico dentro de la muestra. Y la media, el parámetro, el estimador a investigar es la media, ¿sí? Porque podría ser el estimador la varianza, podría ser la desviación estándar, podría ser la proporción, o sea, podría ser cualquier tipo de estimador. Pues en este caso va a ser la media. Entonces vamos a solucionar eso rápidamente. Entonces definimos nuestra variable aleatoria. Vamos a llamarla variable aleatoria A. A es el número de muestras diferentes que pueden ser seleccionadas en, digamos, en el experimento, en este caso, en el proceso de selección, o sea, cantidad de muestras que pueden ser extraídas de 4 elementos de un grupo de 6, básicamente. Entonces, básicamente, vamos a calcular la probabilidad de seleccionar una muestra, ¿sí? Entonces, aquí es igual, la probabilidad de seleccionar una muestra a 1, recuerden que porque es una combinación, vamos a devolvernos un poquito, porque miren, aquí tenemos, recuerden que una combinación es una técnica que se aplica cuando la selección de los elementos son sin orden, ¿ok? Son sin orden. Entonces, vamos a mirar a ver aquí por qué la selección es sin orden. Porque si aquí yo tengo a Pedro y aquí tengo a Juan, ¿verdad? Digamos que colocar primero la experiencia de Pedro y después la de Juan, da lo mismo que colocar primero la experiencia de Juan y después la de Pedro. Entonces, aquí el mismo ejercicio, la misma dinámica del ejercicio me dice que pues no necesito tener ordenamiento. Fíjate que aquí en ninguna parte me dicen que esto es con orden o sin orden, ni con reemplazo ni sin reemplazo. Aquí la lógica me indica eso, que aquí no necesito tener ordenamiento, o sea, coger primero la experiencia de Juan o coger la experiencia de Pedro no da lo mismo, o sea, eso no es indistinto. Entonces aquí ya sabemos que la selección de esta muestra la tenemos que hacer sin ordenamiento. Ahora, la pregunta es, sin ordenamiento sabemos que es una combinación la técnica, pero recuerda que esa técnica tiene dos partes, una con reemplazo y una sin reemplazo. Ahora, con reemplazo, ¿qué significa? O sin reemplazo, ¿qué significa? De que yo selecciono a la persona para poder estudiar los años de experiencia de esa persona y si es con orden, si es con reemplazo, perdón, nuevamente vuelvo a meter la persona dentro del proceso de selección y la podría sacar N veces. Pero no tiene sentido si ya yo cogí a Pedro y le pregunto a Pedro sus años de experiencia, no tiene sentido de nuevamente coger a Pedro y volverlo a seleccionar para preguntarle N veces el número de años de experiencia que tiene en el cargo. Entonces, la dinámica me indica que el proceso de selección sería sin orden, sin reemplazo, ¿ok? Sin orden, sin reemplazo. Entonces, por esa razón, el número de muestras o el número de muestras posible que yo puedo sacar de ese experimento, o sea, de seis trabajadores para elegir 4, pues tengo que hacerlo con la técnica de la combinación sin reemplazo. Entonces, aquí coge el factor binomial y eso es igual a n factorial que divide a k factorial por la diferencia de n menos k factorial. Entonces ya sabemos aquí me da, ¿y por qué 1 acá? 1 sencillamente porque la probabilidad es igual al número de casos favorables, al número de casos que tiene el evento A sobre el número de el omega, sobre el espacio muestral, o sea, todas las posibles muestras que yo puedo extraer de allí. Bueno, ¿por qué 1? Porque solamente tengo que elegir una sola muestra. O sea, no tiene sentido elegir todas las 4, 3, 5 muestras de todas las posibles de todos los posibles resultados que pueden salir de allí. Entonces tenemos que nuestro n sería en este caso el tamaño de la población, ¿sí? El tamaño de la población. El tamaño de la población serían 6 trabajadores y k sería el número, el tamaño de la muestra, que en este caso serían 4 trabajadores que van a ser investigados. Entonces,
Yo aquí hago 6 de 4 y me daría 15 total. Y entonces 1 de 15, o sea, ¿qué quiere decir el 15? Son las posibles muestras que yo puedo extraer de 6 trabajadores sacando 4, pues son 15. 15 formas de muestras pues, puedo sacar, o sea, o 15 posibles muestras puedo extraer de allí. Entonces, pero nada más voy a elegir una. De 15 elijo una. Entonces, la probabilidad de seleccionar una muestra de 15 sería 0,066, básicamente. Esa sería la probabilidad. Muy bien, una probabilidad bastante pequeña, ¿no? Porque la probabilidad, entre más se acerca a 1, es más grande. Muy bien, recuerden que las probabilidades son números entre 0 y 1. Muy bien, ok. Continuamos. Entonces, voy a hacer, para poder mostrarle, voy a hacer las posibles 15 muestras. Entonces, tenemos, mira, tenemos como primera medida 6 trabajadores. A ver, uno que tiene 2 años de experiencia, uno que tiene 4 experiencias. Estos son los años de experiencia. Las muestras estas son los años de experiencia. Entonces, yo hago las posibles muestras. Esta es una muestra, ¿sí? Esta es una primera muestra. Esta es una segunda muestra y aquí llevamos 5 muestras. Vamos para las otras 5. Aquí hago 5 muestras más y aquí hago 5 muestras más. De aquí ya no sale más. Sin orden, sin reemplazo, ya no salen más. Salen solamente 15. Ya tengo las 15 muestras. Pues yo podría elegir esta, podría elegir cualquiera, porque esas muestras se eligen al azar, ¿sí? Se eligen al azar. Ahora, ¿qué técnica? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué técnica de selección de muestra es la ideal? Técnica de muestreo aleatorio simple, técnica de muestreo aleatorio estratificado, por conglomerados o por sistemático. Bueno, entonces la técnica ideal es quien dijo, vaya pensándolo allí y lo emite. Entonces, básicamente, el quien dijo que se puede elegir muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático, está correcto, está excelente. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores tienen las mismas características. Que no tengan, o sea, que no tengan los mismos años de experiencia no significa de que, pues, elegir a Juan, elegir a Pedro para el estudio no sea una buena selección. Muy bien. Entonces, el muestreo, repito, aquí esta selección de estas muestras la podemos hacer con muestreo aleatorio simple o con muestreo aleatorio sistemático, porque recuerden que esas dos técnicas son muy parecidas. O sea, se aplican bajo las mismas características, pero claro está, cada quien tiene su forma de hacerse. Muy bien. Entonces, ya teniendo la muestra, observen que yo aquí lo que hago es calcular la media. ¿Por qué? Porque el promedio, la media, porque estamos calculando, nuestro estimador a investigar es la media. Entonces, aquí hacemos, mire, si yo sumo 2 más 4 da 6, más 6 da 12, más 6 da 18, y yo divido 18 entre 4, eso da aproximadamente 4.5, 4 por 4, 16, ¿se dan cuenta? Entonces, eso da 4.5 aproximadamente. Muy bien. Entonces, básicamente lo mismo hacemos acá. Sumamos y dividimos entre 4. Todas las sumamos y las dividimos entre 4 porque son 4 elementos que tiene la muestra. Y aquí nos dan las posibles muestras. Entonces, fíjate que cualquiera de esas allí puede ser la elegida. Cualquiera de las 15 que están allí podría ser elegida. Pues tú no sabes cuál va a ser porque la vas a seleccionar por el azar, por aleatoriedad. Entonces, básicamente, aquí tenemos las posibles medias. Si yo elijo esta, la número 8, como la muestra a investigar, mi media sería 5.5, ¿ok? Sería 5.5. Y si tú le calculas la media a los elementos de la población, a los 6 elementos que nos da la población, en este caso los 6 datos de los años de experiencia, y sacas el error, obviamente ahí va a haber un error implícito, lo que aprendimos la clase pasada. Va a haber un error implícito. Entonces, en cualquiera va a haber un error, ya sea un error sobreestimado, subestimado, o tal vez te vas a encontrar que hay algunas muestras aquí que el error es 0. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a determinar los datos de la media. Por ejemplo, 4.5. Reviso aquí 4.5 y veo que solamente se repite una sola vez.
Entonces voy a determinar la frecuencia. O sea, la frecuencia es el número de veces que se repite un suceso. En este caso sería un dato. Entonces aquí se repite una sola vez. Entonces voy a sacar la frecuencia a cada uno de estos, de cada una de las medias. Entonces voy a hacer aquí 4.75. Aquí se repite una vez, dos veces y ya, dos veces. Entonces 4.75 se repite dos veces. 5 también se repite dos veces. Y así sucesivamente. Entonces voy a calcular la frecuencia. Entonces, mira, las medias, las respectivas medias, y comienzo a mirar la respectiva frecuencia, el número de veces que se repite. Recuerda que la sumatoria de la frecuencia, eso lo aprendimos en descriptiva, la sumatoria de la frecuencia es igual a n. En este caso, esta suma tiene que dar 15, que es nuestro n. Sería 3, 5, mira aquí están 7, 8, 11, 14, aquí no, a ver, no, perdón. Aquí hay 5, aquí hay 6, 7, ¿no? Aquí hay 8, 11, 12, 14 y 15. Ahora sí, hay 15, ¿no? Entonces la sumatoria da 15, exactamente da 15. Ahora, esta columna corresponde a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de que la media sea 4.5 es 1 de 15. 1 de 15 resultados, que son todos los posibles resultados, omega, recuérdenlo. La probabilidad de que la media sea 4.75 es 2 de 15 y así sucesivamente. Al final, esta sumatoria de esta frecuencia o de estas probabilidades debe ser exactamente igual a 1. O sea, esto es una probabilidad, aquí esto es la frecuencia de ocurrencia de la media, o sea, la probabilidad de ocurrencia de la media. Entonces, lo que se llama en estadística descriptiva frecuencia relativa. Esta es la frecuencia absoluta y esta sería la frecuencia relativa. O en este caso, como estamos ya hablando de estadística inferencial, llámenlo probabilidad de ocurrencia o probabilidad de que X tome cierto valor. O sea, en este caso, 4.5, 4.75, 5, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta ahí creo que todo está clarísimo. Muy bien. Entonces, ya teniendo la probabilidad de ocurrencia de la variable del estadístico o del estimador, entonces lo que hago entonces es graficarlo. Y esa gráfica es lo que se llama la distribución de la muestra, la distribución muestral. De este caso sería la distribución muestral de la media, que es el estadístico en este caso. Entonces voy a hacer mi eje, este es mi eje de la ordenada. Aquí coloco las probabilidades de ocurrencia y mi eje de la abscisa voy a colocar el valor del estadístico, o sea, los posibles valores de la media. ¿Ok? Entonces aquí coloco, mira, la probabilidad, coloco la probabilidad aquí, la probabilidad de que la media sea 4.5 es de 1 sobre 15. ¿Ok? Y aquí paso la línea para determinar. La probabilidad de que la media tome valor de 4.75 es 2.15. 2 de 15, 2 sobre 15, ¿no? O 2 quinceavos, como le quieras llamar. Y así sucesivamente, mira, así sucesivamente. ¿Ok? Voy haciendo así sucesivamente. Voy tomando los valores. Es decir, esto, recuerden, esto sale de la tabla anterior. Entonces, aquí, mira, la probabilidad de que sea 6.5 es 0, porque ahí no hay nada, es 0. Entonces, aquí, y sucesivamente. Mira que esta es la forma de la distribución de la muestra, de la distribución muestral del estadístico llamado media, en este caso. Ok, muy bien, excelente. Entonces, observamos, aquí sacamos una conclusión. Aquí dice que mientras que en digamos que en la población, cuando le preguntamos a cada trabajador cuántos años de experiencia había, observamos que la experiencia, el trabajador con la mínima experiencia, con la experiencia más pequeña, era de 2, ¿verdad? Y el trabajador que más experiencia tenía
tenía 8 años de experiencia. Eso quiere decir que en la población los años de experiencia oscilan entre 2 años de experiencia y los 8 años de experiencia. Y cuando hicimos el muestreo, ¿ok? Cuando hicimos el muestreo, obsérvense que los años de experiencia oscilan, el más pequeño, el que tiene menos años de experiencia, tiene 4.5 años. Y el que tiene más, 6 años 75. Es decir, esto es un rango más restringido. ¿Esto a qué se debe? Se debe básicamente al famoso error muestral. Nuevamente aquí traigo a colación de que cuando tú utilizas muestras para hacer análisis, para hacer inferencia de lo que está pasando en la población, se incurre en errores de este tipo. Pero son errores que se pueden manejar. Por esa razón, nunca cuando se trabaja con muestra, se puede hacer una conclusión definitiva o taxativa de lo que está pasando, porque recuerda que hay unos márgenes de errores por antonomasia. Entonces, hay que estar bien claro con esa situación. Entonces, eso es básicamente lo que quiero mostrarles y la evidencia de qué es una distribución muestral, ¿ok? Que es una distribución muestral y básicamente es eso. Bueno, continuamos. Ahora bien, vamos entonces a mostrarle, digamos, qué otro tipo de estadísticos pueden existir. Así como existe la media, puede existir la varianza y existe la desviación estándar. Solamente vamos a trabajar en este curso con esos 3 estimadores para la distribución muestral. Entonces vamos a mirar. Entonces, la simbología. Ahora en adelante, recuerden que cuando estábamos trabajando con la población, trabajábamos con la variable aleatoria X, variable aleatoria X. Ahora la variable aleatoria ya no va a ser X, sino va a ser el estadístico, el estimador, ¿sí? En este caso, podría ser la media o podría ser la varianza o podría ser, repito, la proporción o podría ser la desviación, ¿sí? Cualquiera de esos. En este caso, le estoy mostrando que cuando yo aquí le coloque X trazo, como la media muestral, también se puede llamar cuando vamos a calcular distribuciones, se llama distribución muestral de la media muestral. O sea, distribución muestral de la media, pero la media de la muestra, no porque podría ser la media de la población. Y aquí, esta mu sub X trazo, la vamos a llamar media de la distribución muestral de la media muestral. Es decir, la media de la media, ¿ok? Básicamente. Y esto, no se vayan a confundir, y esto aquí se le llama varianza de la distribución, esto es la distribución muestral de la media. Esto sería la desviación estándar de la distribución muestral de la media, pero también se le conoce como el error estándar, así solo, quítenle esta parte de aquí, error estándar, ¿sí? El error estándar, así se le conoce a esta parte. Muy bien, básicamente esa sería la simbología. Y otra parte muy importante que debemos tener mucha claridad para resolver digamos, nuestros datos, para poder mirar el comportamiento de los datos a nivel, digamos, de muestreo, es lo siguiente que hay que tener en cuenta. Cuando el muestreo, cuando la muestra se hace con población finita, y aquí vamos a hacer una claridad bastante interesante conceptual. En estadística, de pronto usted en matemática aprendió que lo finito era lo que se podía contar y lo infinito lo que no se podía contar. Bueno, aquí revaluamos un poquito el concepto, porque aquí en estadística, cuando hablamos de población finita o población infinita, no estamos haciendo referencia no tanto a lo que se puede o no se pueda contar. Estamos haciendo referencia que hay veces, por ejemplo, y te voy a colocar un ejemplo muy peculiar. Digamos que vamos a hacer un estudio del cuerpo efectivo de la Policía Nacional en Colombia.
¿sí? Pues la población objeto de estudio serían todos los oficiales y suboficiales que hacen parte de la institución, todos los uniformados activos del cuerpo uniformado de la policía, porque también recuerden que la policía tiene un cuerpo civil. Excluimos esa parte, estamos haciendo un estudio solamente del cuerpo uniformado. Entonces, en ese orden de idea, oígase bien, la población es finita. ¿Por qué finita? Porque conocemos a ciencia cierta cuántos efectivos uniformados tiene la policía en todo el país en este momento. Es un dato que se va a demorar, sí, pero lo tenemos, ya lo tenemos. Usted va a la Dirección Nacional de la Policía, al Departamento de Recursos Humanos, de Gestión Humana, y ahí tenemos el número efectivo de agentes, de suboficiales, de oficiales y de personal de nivel ejecutivo que se encuentra en este momento activo en la Policía Nacional. Son tanto 1.000.000, 2.000.000, 300, 400, ahí tenemos que se llama población finita. Y de allí vamos a estudiar una muestra, ¿ok? Vamos a estudiar una muestra. Listo, perfecto. Eso se llama población finita. Cuando el muestreo se hace en población finita es cuando yo conozco el tamaño de esa población, conozco el N mayúscula. Muy bien. Pero hay veces que no es posible tener el dato del número de elementos de la población. Es decir, el N mayúscula no es posible tenerlo. Cuando sucede eso, a esa población se le conoce o se le llama población infinita, ¿sí? Tal vez se pueda contar, porque es que por eso no va asociado con el concepto. Sí se puede contar, pero el dato no se tiene a ciencia cierta y sería muy engorroso hacer un estudio, un censo para conocer primero la población y después el muestreo. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. O sea, está fuera de las proporciones. Entonces, a esa población de esa característica se toma como población infinita. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio en Colombia sobre las condiciones de los habitantes de calle, ¿sí? De los habitantes de calle de Colombia para poder hacer políticas de intervención sobre ellos, es muy difícil conocer la población. O sea, sabemos que hay mucha gente en la calle en Colombia, en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, en Cali, hay mucha gente en la calle. Y tal vez se tiene datos aproximados en estas ciudades de cuántas personas puede habitar en la calle. Pero el dato a ciencia cierta, de manera contundente, no se tiene, no se logra tener. Entonces, si se va a hacer un estudio de esta naturaleza, lo más correcto es que se calcule la muestra objeto de estudio partiendo del hecho o del supuesto de que esa población es infinita, o sea, no la conocemos, y por allí hay forma de extraer el muestreo. Entonces, ya teniendo claridad sobre eso, vamos a mirar que cuando la muestra es finita, el muestreo es finito, y el muestreo se hace con reemplazo, no importa si hay orden o no, si es con orden o sin orden, no importa. Lo que importa es que la población sea finita y el muestreo se haga con reemplazo, entonces la media de la distribución muestral de la media va a ser exactamente igual a la media poblacional, a la media mu, a la media poblacional que ustedes conocieron en su curso de estadística descriptiva. Y la varianza de la distribución de la media muestral va a ser igual a la varianza de la población o varianza poblacional dividido sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? Dividido sobre el tamaño de la muestra. Es decir, que esto lo puedo calcular a partir de esto y esto a partir de esto y viceversa. Muy bien. Y cuando el muestreo se hace sin reemplazo, no importa si es con orden o sin orden, lo que importa es que sea muestreo con población finita
y que sea sin reemplazamiento. Entonces, la media de la distribución muestral también va a ser exactamente igual a la media de la población y la varianza de la distribución muestral va a ser igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra multiplicado por esto, que se llama factor de corrección. Y el factor de corrección no es más que la diferencia entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra dividido sobre el tamaño de la población menos 1. Esto es un factor de corrección, tiene su demostración matemática, pero repito, no, este curso no es para hacer demostraciones matemáticas. Ahorita le dejo un resumen, porque también para cuando la población es infinita, cuando la población es infinita y el muestreo se haga con reemplazo o sin reemplazo, eso va a ser igual a esto, a este elemento, a la media de la distribución muestral igual a la media poblacional y también la distribución, la varianza de la distribución muestral va a ser igual a la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. Ahí le dejo una tablita que debemos tener claridad cuando vayamos a resolver nuestros ejercicios. Debemos tener esa tablita como referente. Se las dejé en una diapositiva para que le tomen un pantallazo y la dejen allí cuando vayan a hacer sus ejercicios, tengan ese referente. Aquí está. Bueno, ya esto lo hablamos, la simbología del factor de corrección. Y aquí está el resumen. Miren, aquí cuando el muestreo se hace con población finita, mira que aquí está la distribución, la varianza, esto va aquí al cuadrado, la varianza de la distribución muestral es igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la población y la media de la distribución muestral es igual a la media poblacional en población finita, pero cuando es con reemplazo y en población infinita, sigue siendo exactamente lo mismo, es igual, es lo mismo, ¿no? Aquí le puse paréntesis, pero es lo mismo, ¿no? Y cuando es sin reemplazo, fíjate, población finita, ya lo miramos, aquí lo único que cambia es que la varianza de la distribución muestral se le aplica el factor de corrección. Y acá con población infinita es exactamente la misma, igual, exactamente igual. Muy bien, eso deben tenerlo como referente, muy importante. Vamos entonces a medir un ejercicio de demostración, más que todo. Supóngase que una población de tamaño 3 tiene 3 elementos, ¿no? Cuando digo tamaño 3, es que tiene 3 elementos la población, con valores si los valores son 0, 2, 4. Eso tómelo como años de experiencia, como número de trabajadores, tómelo como considere. Se elige una muestra de tamaño 2. Entonces, ¿la idea cuál es? Si el muestreo se hace con reemplazo, verifique que realmente esto se cumpla, ¿sí? Lo que aprendimos ahora se cumpla. Y si el muestreo se hace sin reemplazo, verifique que esto se cumpla también. Entonces, yo en esta clase voy a hacer la parte A, ¿sí? Voy a hacer la parte A. Y la parte B y una parte C, se las voy a dejar en un taller, en un ejercicio de afianzamiento. No tiene nota, ese ejercicio no tiene nota, pero sería importantísimo que lo hicieran para que afiancen el conocimiento y para que de pronto están viéndose el video, si está en la casa, que no entró a la clase, se está viendo el video, y se da cuenta, pues sí entendí, está fácil. La única forma de demostrar si usted realmente entendió es haciendo el ejercicio y se lo voy a dejar, y si tiene dudas ya saben qué hacer, pues comuníquese con la llamada, no con el 50-50, sino con la llamada del profesor, no con la llamada del amigo. Bueno, muy bien. Básicamente eso. Realmente vamos a demostrar que esto se cumpla. Entonces, recuerden que aquí dice que la población tiene 3 elementos. Entonces, N es igual a 3 y K es igual a 2. Nuestro K es el tamaño de la muestra. Y será la muestra, lo primero que hay que hacer, bueno, definir la variable aleatoria que vamos a identificar. Y segundo, probar aquí en la mente, bueno, si es la selección de la muestra es con orden,
¿Será con orden? ¿Será sin orden? ¿Será con reemplazo o será sin reemplazo? Bueno, ¿qué hacemos acá? Ya aquí el ejercicio me dice que es con reemplazo, ya la tengo clara. Ahora, lo que tengo que definir que si es con o sin orden. Bueno, como aquí no me dice qué es esto, yo veo números, yo digo que 0,2 y 2,0, o sea que da 20, 0,2 y 20, ¿son lo mismo? No. Entonces, el orden juega un papel determinístico y esencial. No es lo mismo decir 24 que decir 42. Entonces, el orden es fundamental. Y aquí me dicen que es con reemplazo. Entonces, con orden es una permutación y con reemplazo de K en K, porque recuerde que hay 3 de K en K. Entonces, porque te va a tomar la muestra de 2 en 2. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una permutación de K en K, que es igual, la permutación de K en K con reemplazo es igual a N elevado a la K. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular mu, porque recuerden que tenemos que probar esto, ¿no? Que esto sea igual a esto. Entonces calculo mu. La mu es la media poblacional, o sea, la suma de todos estos datos dividido entre el número de ellos. Y luego calculo la varianza, ¿no? Para poder determinar eso. Entonces, básicamente hago esto. 0, 2, 4. Aquí da 2, 4 da 6, ahí está. Sobre 3 da 2. Ya tenemos mu. Ahora calculemos la varianza poblacional. Recuerden que la varianza poblacional es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Sumatoria de las desviaciones al cuadrado sobre el tamaño de la población. En este caso sería el dato menos la media. Esta media aquí es 2 al cuadrado. El dato 2 menos la media, que es 2 al cuadrado. El dato menos la media, que es 2 al cuadrado. Esto me daría 4 más, aquí da 0, aquí da 2 al cuadrado da 4. Entonces 4 más 4 da 8. Sobre 3 da 8 tercios. Muy bien, ya ahí tenemos la varianza. Ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver, a calcular varianzas de media de la distribución muestral de la media y varianza de la distribución muestral de la media. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy sencillo. Vamos por parte. Entonces, vamos a hacer muestreo con orden, con reemplazo. Es una permutación, indudablemente, ya lo dijimos. Entonces, vamos a hacer el tipo de muestreo para poder calcular lo que acabo de decir, la media de la distribución muestral y la varianza de la distribución muestral. Entonces, como ya les decía, la permutación es n elevado a la k. Sabemos que n es 3, el tamaño de la población, sobre k, el tamaño de la muestra. Aquí me da 9 posibles muestras, o sea, 9 posibles muestras. Entonces vamos a determinar cuáles son esas posibles muestras. Aquí están. La muestra primero da 0, 0, porque es con reemplazo, o sea, puede salir 0, 0. 0, 2, 0, 4, ahí están. Ahora sería 2, 0, 2, 2 y 2, 4 sería otra aquí. 4, 0, 4, 2 y 4, 4. Aquí están todas las 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 posibles muestras que salieron de allí. Y ahora calculo, recuerden, debo calcular la media. ¿La media de qué? De cada una de las muestras. 0 más 0 da 0, entre 2 da 0. 0 más 2, 2 entre 2 da 1. Así sucesivamente. La sumatoria divide entre el número de datos. Y aquí tengo todos las posibles resultados de la media. O sea, aquí la media es 0, la media es 1, la media es 2. Entonces, ¿qué hago? Ahora determino frecuencia. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces la media toma valor de 1? Una sola vez. ¿Cuántas veces la media toma valor de 2? 3 veces. ¿Cuántas veces la media toma valor de 3? 2 veces. Y aquí son 4 veces, perdón. Aquí hay 3 y 4 de 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a calcular las frecuencias.
Muy bien. Ya, entonces, al tener las frecuencias, entonces calculo, óyase bien, calculo la media de la distribución muestral. Bueno, la frecuencia la necesitamos es para hacer la gráfica, pero aquí no voy a hacer gráfica. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es calcular la media de la distribución muestral, o sea, la media de la media. Repito, aquí voy a calcularle la media a esta media. O sea, aquí tengo esta media, estos son todos los posibles resultados de esta media. Entonces voy a calcularle su media. Eso es lo que se llama la media de la distribución muestral de la media. Entonces, por ejemplo, mira, 0 más 1 más 2 más 2 más 2 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4. O sea, aquí sumo 3, 5, 7, 10, 15, 19, 19 entre 9. Entonces, básicamente es lo que estoy haciendo. Aquí lo que estoy haciendo es eso. 3, 4, aquí no, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 18, perdón, da suma 18, da 18, no 19, da 18. Hay que aprender a sumar. Da 18 entre 9 y eso da 18 entre 9, da 2. Ahí tengo la media de la media, ¿ok? Y también calculo la varianza de esa media. Es lo que se llama la varianza de la distribución muestral de la media. Entonces, a este cero, que es el dato, le resto la media. ¿Sí? Aquí está. A este le resto la media. A este y lo elevo al cuadrado, indudablemente. A este le resto la media y lo elevo al cuadrado. A este le resto la media y lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente. Ta, 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 ta. Y aquí le puse punto, punto, hasta llegar aquí, 4 menos la media al cuadrado. Todo eso, ténganme fe, entre 9, ya lo hice en cálculo más tranquilo, más relajado, téngame fe, todo eso da 4 tercios, ¿no? Todo eso da 4 tercios. Esta parte de aquí, todo eso da 4 tercios. Ahora, lo que voy a demostrar es que esta parte que está aquí, o sea, esta varianza de la distribución muestral de la media sea exactamente igual a el cociente de la varianza y la muestra y el tamaño de la muestra. Repito, voy a demostrar que la varianza de la distribución muestral sea exactamente igual al cociente entre la varianza poblacional y el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a ver, ya calculamos, oígase bien, esta varianza, por acá atrás la calculamos, la varianza nos dio 8 tercios, entonces aquí está 8 tercios, y el tamaño de la población es 2, recuérdenlo. De un grupo de 3 datos vamos a seleccionar 2. Entonces, básicamente 2. Básicamente, lo que tenemos aquí es que esto es 2. Entonces, como esto es un entero, le pongo la unidad como fracción para hacer fracción, una división de fracciones. La famosa, lo que dicen los chicos en bachillerato, la ley de la orejita, que eso no es ninguna ley, ningún teorema, no es nada, eso solo lo inventaron allá y dicen que la ley de la orejita, pero bueno, entonces sería extremo por extremo, 8 por 1, 8, y medio por medio, 3 por 2, 6, ahí está, 8 sextos, mitad 4, mitad 3, 4 tercios, es decir, obsérvense que esto, o sea, esto que está aquí, es exactamente igual a esto, 4 tercios, miren que ahí está igual, 4 tercios es igual a 4 tercios. Excelente, se está cumpliendo la primera parte. Y la segunda parte dice también que la media de la distribución muestral es exactamente igual a la media poblacional. Miren, esto da 2 y aquí esto también da 2. Hemos aquí hemos demostrado básicamente que efectivamente se cumple el teorema y la condición. Entonces, su misión es ahora ahora, si quiere graficar esto, para hacer la distribución, calcule la frecuencia, lo que le había dicho anteriormente, calcule la frecuencia y trace su eje de ordenada con eje de abscisa, probabilidad, calcule la probabilidad también, que es la probabilidad en este caso sería 1 de 9, aquí sería 1 de 9, 2 de 9, así sucesivamente, y comienza a hacer sus barras. Tranquilamente. Listo.
no siendo más, les dejo a ustedes, la misión de ustedes es hacer la parte B del ejercicio, la parte B, y le agregué una parte C. Así que si tienen dudas, por favor, no, pueden comunicarse con el WhatsApp, a través de WhatsApp, o me regalan una llamada. Listo. Bueno, no siendo más, hasta aquí pues termino esta sesión de clase. Espero que haya sido de su completo agrado y que hayan aprovechado al máximo los conceptos y se hayan apropiado pues básicamente de ellos. Bueno, no siendo más, me despido. Hasta la próxima.